Muy buenos días, tardes o noches a todos los estudiantes. Pues bienvenidos a la clase número 26, a la videoconferencia número 26 de aminoácidos, péptidos y proteínas. Y pues antes de comenzar la clase quisiera hacer unos avisos introductorios, solo para ponerlos en contexto de pues cómo se estará dando la clase. Para empezar, ya estas son las últimas dos videoconferencias. Esta es la penúltima y la última que falta, que les subiré la semana que viene, que sería el martes. Pues ya estamos terminando y pues ya casi, ¿verdad? Ya casi estamos terminando el ciclo. Y solo déjenme felicitarlos por seguir adelante y por esa determinación. Sigan así. Nos estaremos despidiendo formalmente en la siguiente videoconferencia, pero ya están como avisados que ya estamos básicamente de bajada, ¿verdad? En esto del ciclo. También déjenme comentarles que con respecto a las diapositivas, el formato de las diapositivas va a ser un poco diferente, no es exageradamente diferente. He tratado de poner menos información, menos información en el sentido que se verán menos letras. Claro, yo trataré de explicar a lo mejor posible todo lo que verán en las diapositivas, pero ¿por qué estoy poniendo menos letras? Esto es con el propósito de alentarlos a que lean los libros en la bibliografía que se les dará. Por supuesto, yo les pondré la bibliografía, ya la tengo y todo, así que no se preocupen por eso. Así que ese va a ser el propósito del nuevo formato de las diapositivas, que pues muy pronto verán. Otra cosa que, hablando de la bibliografía, he sacado, acuérdense que nosotros tenemos los 3 libros básicos en química orgánica, que es Carey, McMurray y David Klein. Siempre en todas las videoconferencias yo los he estado mencionando porque pues esos hemos tenido de referencia. En esta ocasión en especial para los aminoácidos, los péptidos y las proteínas, he sacado información, claro que lo tendrán en la bibliografía, no se preocupen por eso, incluso ya lo tienen en los anexos. Información de otros libros, de otras fuentes, que en este caso son Leninger. El libro se llama Principios de Bioquímica de Leninger. También está Bioquímica de McKee. Y sigo ocupando David Klein porque es muy bueno. Entonces, más que todo yo me he basado en esos 3 libros y pues yo les pondré las páginas de donde saqué todo eso para que ustedes vayan a investigar y pues vean, ¿verdad? Vean. Entonces, ¿qué pasó con los otros libros? Por ejemplo, Carey y McMurray. También les pondré la bibliografía de los capítulos de proteínas de Carey y McMurray, pero solo quiero que tengan entendido que la referencia bibliográfica de la clase donde saqué todo esto, yo se las daré. Y si quieren estudiar extra, pues sería muchísimo mejor, sería lo ideal. También les pondré los capítulos de Carey y McMurray. Solo que el propósito de que yo he elegido estos libros en esta clase es porque ellos explican con más profundidad estos temas que daré en este momento. Ahora, como anuncio final, más que todo para este tema de aminoácidos, estaremos tocando varios temas de unidades pasadas, temas de unidades pasados, porque como les venía diciendo antes, por ejemplo en ácidos carboxílicos, todo se relaciona en química orgánica. En este caso, los aminoácidos tendrán relación con varios temas de unidades pasadas. Yo les estaré recordando, digamos, cuando tengamos que recordar temas pasados. Obvio, no me extenderé en ese tema. Yo les invitaré, si no se recuerdan de ese tema, a que vayan a ver las videoconferencias pasadas o directamente la bibliografía de las videoconferencias pasadas, si no quieren perder mucho tiempo. En sí, nosotros en las videoconferencias tratamos de resumir y explicar las cosas que están en el libro, pero otra vez, no están obligados a ver las videoconferencias pasadas, pero sí
yo se los recomiendo porque es como lo más resumido, y si no entienden algo nosotros se los explicamos en las videoconferencias. Así que ya verán, cada vez que toquemos temas de unidades pasadas yo se los estaré recordando por si no se acuerdan de ese tema. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con esto de la continuación de los aminoácidos, de los péptidos y las proteínas. La ingeniera Jacqueline en la videoconferencia pasada habló sobre la introducción de los aminoácidos, de las propiedades de los aminoácidos, lo más importante, y los grupos de las cadenas laterales de los aminoácidos. Yo vuelvo a poner esta imagen aquí porque la tendremos de referencia para futuros temas muy importantes, y pues para que se recuerden. Pues yo como consejo les digo, apréndanse estos aminoácidos. Yo sé que son 20. Miren, no son los nombres UPAC, son nombres comunes. Apréndanselos porque son muy importantes, así como las abreviaturas y los símbolos de estos aminoácidos, porque mientras más avancemos en estos temas de los aminoácidos, verán que es muy importante esto de las abreviaturas, porque si no saben esto de las abreviaturas se van a confundir, se van a perder. Así que partamos de esto, apréndanse esto, se los recomiendo. Y si no, pues impriman en una página esto y pues ténganlo de referencia hasta pues que se lo aprendan así de defecto, ¿verdad? Pero esta tabla es muy importante, y verán cómo regresaremos a esta diapositiva solo para recordarles de esto, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, hoy sí empecemos de verdad la clase. Ok, siguiendo con los aminoácidos. Los aminoácidos actúan como ácidos y como bases. Aquí tenemos las formas no iónicas de los aminoácidos. Esto es una glicina, un ejemplo de una glicina. Entonces tenemos la forma no iónica, que tenemos el grupo COOH, el grupo carboxilo, y también tenemos el grupo amino. Ahora, ¿por qué actúan como ácidos y como bases? Ahora, este es un momento que les voy a recordar, regresar, si no se recuerdan, cuáles son las propiedades de los ácidos carboxílicos. Sabemos que los ácidos carboxílicos actúan como ácidos débiles. Eso es ya en la clase de los ácidos carboxílicos, si no se recuerdan. ¿Y qué pasa con las aminas? Vamos a referenciarnos con las aminas, que en la clase de las aminas sabemos que las aminas actúan como bases débiles. Entonces, disociado en agua, los ácidos carboxílicos actúan como ácidos y como bases. Aquí podemos tener, aquí donde está a la derecha, podemos ver la forma zwitteriónica. Ya se los vamos a explicar qué significa esa palabra, no se alteren, pero podemos ver que aquí el ácido carboxílico está desprotonado y tenemos el ion amonio en la parte del NH3, ¿ok? Entonces podemos empezar por eso, que los ácidos carboxílicos actúan como ácidos y como bases. Ahora, ¿qué es el zwitterión? Del alemán, esto viene del alemán, que significa ion híbrido. Zwitter ha de ser híbrido, y pues el ion no cambia la palabra, zwitterión, ion híbrido. Cuando un aminoácido sin grupo R ionizable, ya hablaremos sobre los grupos R ionizables, no se preocupen, se disuelve en pH neutro, sería 7, se encuentra en una solución de forma de ion dipolar o zwitterión. O sea, tenemos al aminoácido y lo disolvemos en un pH neutro como el agua, y tenemos el zwitterión, donde puede actuar como ácido o como base. Las sustancias con esta naturaleza son anfóteras, también denominadas anfolitos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo muy común que lo da Lehninger, que tenemos la carga neta. Aquí el aminoácido está disuelto en agua y puede tener tres formas. Tenemos la forma cuando el grupo carboxilo no está desprotonado. La primera forma, donde dice carga neta más 1, podemos observar ahí, podemos ver el ion amoníaco NH más 3, que ahí está ionizado, ¿verdad?
Y esta es la primera forma. La segunda forma, ¿qué creen que será? Donde dice carga neta, 0. Entonces ahí podemos ver que ahí está el suiterión, porque el ácido carboxílico, el ion carboxilato, se disoció y está en forma de ion. Y tenemos todavía el ion amoníaco, que sería el más NH3, y el ion carboxilato, que sería COO-. Entonces, y luego se vuelve a desprotonar. En este caso sería el NH más 3 pasa a NH2, el amonio. Entonces aquí ya tenemos la carga neta de -1. Ahora, ¿qué pasará con los pHs? Ahorita solo estamos viendo la forma esencial de los aminoácidos, pero ¿qué pasará con el pH? No se preocupen, que en este momento lo veremos. Ok, entonces los aminoácidos tienen curvas de titulación características. Entonces en el laboratorio podemos observar que podemos ver las diferentes etapas de un aminoácido, pues un aminoácido básico, cómo es la tendencia según su pH va cambiando. Entonces podemos ver que en un medio ácido, aquí estamos ocupando la glicina, ¿verdad? Y pues esta imagen está en Leninger para que se referencien. Y pues tenemos, vamos a leer de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, si está bien a la izquierda, eso significa que el aminoácido está bien ácido. ¿Qué significa que el aminoácido está bien ácido? Que el ion carboxilato, o sea, no está disociado, está como el ácido carboxílico, el ácido carboxílico. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Tenemos la primera parte, que es NH3 más, luego tenemos el CH2 y tenemos el COH. Ahí esa es la parte cuando está más ácida. Luego, ¿qué es lo que se hace en este laboratorio? Se ve el pH midiéndolo con una base fuerte. Una base fuerte que en este caso sería hidróxido de sodio. Generalmente ocupan hidróxido de sodio. Entonces empiezan a echarle gota a gota hidróxido de sodio. O sea, ¿qué significa que le estemos echando hidróxido de sodio, chicos? Significa que lo estamos haciendo más básico. Entonces, mientras lo estamos haciendo más básico, este aminoácido, su tendencia en la curva de pHs va cambiando. En el eje Y tenemos información de pHs, y en el eje X tenemos información de equivalentes de iones hidróneo del hidróxido de sodio. Entonces le empezamos a echar hidróxido de sodio a este aminoácido que está bien ácido, poco a poco, y vemos como primeramente el ácido carboxílico va desionizándose, va dando este hidrógeno, y llegamos hasta el punto PI, que se los estaremos explicando ya pronto. ¿Y qué es este punto isoeléctrico? Es donde está en su forma suiteriónica, que sería NH3 más CH2 COO-. Aquí ya vemos que el ácido carboxílico, la parte del ácido carboxílico, donó el hidrógeno, y el grupo amino todavía conserva ese ion protonado del NH3. Luego le seguimos poniendo hidróxido de sodio para hacerlo más básico. ¿Y qué es lo que pasa? El NH3 dio su hidrógeno para formar amonio, NH2, y así se hizo súper básico, ¿verdad? Entonces tenemos en esta curva 2 pKas, tenemos el pK1 y tenemos el pK2.
el pK1, ¿en qué consiste el pK1? El pK1 consiste en la desprotonación del grupo de ácido carboxílico, del COOH. Se desprotonó. ¿Y qué indica el pK2? El pK2 indica la donación del NH3, ese hidrógeno que tiene de más, para convertirse en NH2. Y ahora vamos con la primera interrogante que probablemente ustedes podrían tener, y es válido en esta gráfica, leyendo esta gráfica. O sea, miren, tenemos datos de pH, perfecto, eso se entiende. Tenemos datos de equivalentes iones de hidronio, del hidróxido de sodio. Eso es medible y es aceptable. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos datos de pK en el pKa adentro de la curva, adentro de la gráfica? Si se están midiendo pHs y equivalentes, ¿ok? Es un buen punto de vista y una buena pregunta. Y aquí les estoy recordando que vamos a recordarnos de una ecuación muy bonita que vimos en ácidos carboxílicos, que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta ecuación? Recordábamos que cuando un ácido carboxílico estaba en un pH fisiológico de 7.3, sabíamos que básicamente el ácido carboxílico se disociaba casi en su totalidad. Básicamente eran datos de 99.98%, 99.99%. Básicamente el ion del ácido disociado era exageradamente grande. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ácido disociado y el ácido no disociado tienen casi la misma concentración? Digamos que es 5 y 5. O sea, si hacemos esa división del A- con el AHA, esto va a dar un resultado de aproximadamente 1, y si no es 1 exactamente. ¿Qué pasa cuando hacemos logaritmo de 1 en esta ecuación de Henderson-Hasselbalch? Cuando logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces eliminamos esta ecuación logarítmica y nos queda que el pH va a ser igual al pKa. Entonces, ¿qué significa el pKa en esta gráfica? Significa que en estos puntos del pK1 y pK2, los iones del ácido disociado o el aminoácido disociado como el no disociado son exactamente iguales. Entonces, eso significa que ahí el pH va a ser igual al pKa o el pK1 en este caso. Por eso es muy importante, y vieron por qué vimos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahora, en el tema de ácidos carboxílicos, nosotros elevamos a la 10 cada ecuación. ¿Por qué? Porque nos interesaba la división en este caso. Ahorita no nos está interesando lo que está dentro, porque sabemos que lo que está dentro, la división de eso va a dar 1, porque el aminoácido disociado y el no disociado van a ser exactamente iguales. Entonces, eso es lo que nos resulta que el pH va a ser igual al pKa. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de la alanina. Según este es McKee. Entonces aquí explica exactamente lo mismo, pero ¿por qué lo he traído a colación? Porque McKee está ocupando en cierta parte la fórmula de Henderson-Hasselbalch para que entendamos específicamente que, por ejemplo, en el pK1 sabemos que el aminoácido no disociado y el disociado, esa división es igual a 1 en el pK1. Ahora vámonos al pK2. ¿Qué significa el pK2? Que el aminoácido
no disociado y el disociado va a ser igual a 1. Pero bueno, entonces, ¿qué va a ser el disociado y qué no va a ser el disociado? Porque tenemos una mezcla de combinaciones de aminoácidos cuando lo hacemos más básico. Bueno, aquí tenemos que ver y quiero que presten mucha atención. Vamos a regresarnos de nuevo a diapositivas anteriores para que vean, ¿verdad? Ok. No, quiero que no se pongan mucha atención en la gráfica, sino que en la parte de arriba. ¿Qué vamos a tener al principio? Al principio vamos a tener NH3+, CH2, COOH. Así, ¿verdad? Entonces, ocupemos la lógica. Ese va a ser el aminoácido no disociado. ¿Qué tenemos en la segunda parte, en medio? Tenemos el suiterión, que tenemos el NH3+, CH2, COO-. Entonces, ocupando la lógica, sería que ese va a ser el disociado. Ahora veamos aquí. Entonces la fórmula de Henderson-Hasselbalch es el disociado entre el no disociado. Entonces, regresemos. Sería el suiterión entre el no disociado, el que tenemos al principio. Y ahora veamos lo que dice el libro de McKee. Esta gráfica del libro de McKee. Estamos en el pK1 ahorita. Concentrémonos solo en el pK1 y luego vamos al pK2. Porque si ustedes entienden el pK1, ya el pK2 será más sencillo. Ahora, el pK1. Tenemos, ya dijimos que el disociado iba a ser el suiterión. Y aquí tenemos el suiterión. NH3, solo que aquí es de la alanina, claro está, ¿verdad? Tenemos el NH3+, CHR, la cadena lateral, COO-. Así como lo dijimos, este va a ser el suiterión. Y lo estamos dividiendo con el no disociado, que sería el ácido carboxílico, que no está disociado, claro, pues, en la división. Ok, si ya entendimos esto, entonces vamos a pasar al pK2. Entonces, ¿cómo sería la lógica del pK2? Similar. No lo vamos a hacer al revés. Entonces, ¿qué va a ser el no disociado? El no disociado va a ser ahora el suiterión. Y el más disociado va a ser el NH2, CH2, COO-. Este amino que quedó en el protón, ¿verdad? O sea, tomamos el segmento de una parte y la ponemos en la otra. Ahora, quiero que se concentren en la ecuación de Henderson-Hasselbalch solo en la división. Entonces, ¿qué dijimos? Que iba a ser el disociado. El disociado va a ser el último, el NH2, CH2, COO-. Y el disociado y el no disociado será el suiterión. Y vemos aquí que el NH2 está en el numerador de la división. Estamos en el pK2. NH2, que es el disociado, CHR, que es por la R por la alanina, COO-. Y tenemos en el denominador al suiterión. Entonces, estos dos puntos de los aminoácidos, por eso actúan como ácidos y bases. Si se fijan, pudimos encontrar en el pK1 un pH de 2.3. Eso es muy ácido, Pero cuando le pusimos más hidróxido de sodio, encontramos al pK2 en 9.7. Estos son las propiedades del grupo amino. Entonces, aquí podemos observar que los aminoácidos tienen la propiedad principal que actúan como ácidos y al mismo tiempo como bases. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un aminoácido está, digamos, en pH neutro, pH fisiológico? Ustedes ya conocen el pH fisiológico, lo vimos en la discusión, lo vimos mucho en la clase de ácidos carboxílicos, otro tema de estudiar, ¿verdad?
Si no se recuerdan, Henderson-Hasselbalch, pH fisiológico, pH neutro del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos que los aminoácidos actúan como ácidos en cierto punto y como bases también. Pero ¿qué es lo que pasa cuando están en un pH neutro? Ellos actúan de forma de Switterion. Actúan de forma anfótera, así como ácidos y como bases. Y bueno, aquí tenemos una tabla de McKee. También pueden encontrar esta tabla en Carey. Está también muy bonita, muy explicada. ¿Qué tenemos? Esto fue pues por pruebas científicas, pruebas de laboratorio, de titulación. Aquí se pudo sacar el pK1 y el pK2 de los 20 aminoácidos importantes, los básicos que estaremos viendo siempre desde todo este tema de aminoácidos. Entonces aquí tenemos la glicina, la alanina, la valina, la leucina y mucho más. Y pueden ver que todos estos aminoácidos contienen el pK1 y pK2. Ahora, más de algún curioso, me imagino que ya notó que hay tres datos. En algunos aminoácidos tienen otro pKa, que serían 3. Entonces, eso que se lo denomina pKr. Tranquilos, no nos apresuremos, ya les voy a explicar qué significa este pKr. Pero sí, hay aminoácidos un poco más complejos que van a tener 3 pKas. En este caso, solo quiero que vean que los aminoácidos tienen dos puntos importantes, que pueden actuar como ácidos y pueden actuar como bases. Ahora veremos el siguiente subtema, que sería el punto isoeléctrico. Aquí dice: la curva de titulación predice la carga eléctrica. Ahora, vamos a leer un poquito lo que dice aquí. El pH característico en que la carga neta es 0 se denomina punto isoeléctrico, lo que estamos diciendo, o pH isoeléctrico, abreviado como PI. En el caso del ejemplo de la glicina, que no tiene grupo ionizable en su cadena lateral, ya vamos a explicar qué significa eso, que no tiene grupo ionizable en su cadena lateral. Espero que entiendan. Ahorita solo concentrémonos en la lisina, que es un aminoácido bien simple. El punto isoeléctrico es simplemente la media aritmética de los valores de pKa. Ahora, repasemos. Todos los aminoácidos, o al menos los aminoácidos más básicos, tienen dos pKas, pK1 y pK2. ¿Cómo se halla el punto isoeléctrico? Solo es por medio de la media aritmética, o la media, simplemente pueden decirlo, de estos dos puntos. O sea, sumamos el pK1 con el pK2 y lo dividimos entre 2. Ese es el punto isoeléctrico. Bueno, entonces analicemos. ¿Y para qué estamos sacando el punto isoeléctrico? ¿De qué me va a servir el punto isoeléctrico? O sea, ¿es para complicarnos más la vida? No, claro que no. El punto isoeléctrico se saca porque ahí sabemos que el aminoácido en su forma de Switterion es la más óptima. En el caso de la glicina, tenemos que el pK1, ya lo encontramos por medio de la gráfica, es 2.34. El pK2 es 9.60. Entonces, hacemos la media aritmética y tenemos 5.97. ¿Qué significa ese 5.97? Sabemos que la glicina, cuando está muy ácido, el grupo del ácido carboxílico no se disocia. Pero también cuando está bien básico, el NH3 se desprotonó y se convierte en NH2. Pero cuando está en su forma de Switterion, cuando está en 5.97, es su forma más óptima. ¿Qué significa eso? Digamos que tenemos un poquito más bajo que 5.97. Tenemos un pH de, ¿qué? Pongámosle 5. ¿Qué significa? Que sí, va a haber Switterion, pero también va a haber la otra forma del aminoácido no desprotonado del ácido carboxílico. Y digamos que tenemos más alto que 5.97, pongámosle 6.25.
¿Qué significa? Que sí vamos a tener su iterillón, pero también vamos a tener esta forma del aminoácido del grupo amino del aminoácido desprotonado, que sería el NH2. Pero en el pH de 5,97 podemos observar que el suiterillón está en su forma más óptima. Ya no tenemos grupos completos del ácido carboxílico que no está desprotonado, ni tampoco el grupo amino. Entonces, eso significa el punto isoeléctrico. Ahora, ya que entendimos el punto isoeléctrico, es simple, solo es sacarle la media al pK1 y al pK2. Las propiedades, los aminoácidos difieren de sus propiedades ácido-base. ¿Qué significa eso? Los aminoácidos con grupos R ionizables tienen curvas de titulación más complejas, con 3 etapas correspondientes a los 3 pasos de ionización posibles. Tienen, por tanto, 3 valores de pKa. Pudimos observar en la tabla de McKee, podemos regresar, creo que por aquí está, aquí está. Aquí en la tabla de McKee tenemos algunos aminoácidos que tienen 3 pKas. 3 pKas. Generalmente hemos explicado por qué los aminoácidos tienen 2 pKas, pero ¿qué significa que tengan 3 pKas? Ahora lo vamos a explicar en este momento, no se preocupen. Para explicarles un poco mejor esto, les dije que íbamos a usar al inicio este cuadro de las diferentes categorías de los aminoácidos importantes, ¿verdad? Los aminoácidos base. Entonces en este momento vamos a usar este cuadro de nuevo. Muy bien, tenemos este cuadro aquí, pues no se ve muy grande, pero o sea, ya les dije, impriman esta página porque es muy importante, pero le analicemos. Ok, tenemos los diferentes grupos de los aminoácidos. Tenemos aquí dependiendo de la cadena, así es la categorización de estos 20 aminoácidos. Entonces tenemos los R hidrocarburos alifáticos, tenemos los aromáticos, tenemos los hidrófilos. Entonces esos 3 generalmente actuarían de una forma casi similar a la de la glicina, la de la alanina. Los pK1 y los pK2 obviamente van a diferir por sus cadenas laterales, pero no va a ser como exagerado, o sea, no, solo van a tener 2 pKs. A eso me refiero, al menos de estos 3 grupos, de estos aminoácidos que les acabo de decir. Ahora, tenemos los grupos más complejos, que son los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Entonces, en estos 2 grupos, pues importantes, vamos a tener esta, digamos, excepción de que no vamos a tener 2 pKas, sino 3 pKas. Entonces, ¿por qué? Podemos averiguar, por ejemplo, contextualicémonos y observemos los aminoácidos ácidos, ¿ok? Y veamos la cadena lateral. ¿Qué es la cadena lateral? Es el grupo R, ¿verdad? El grupo R que está marcado en rosadito. Entonces, ¿qué hace la diferencia de estos aminoácidos ácidos? ¿Por qué los hace tan especiales? Y también en los básicos, pero ahorita solo estamos en los ácidos. Si se dan cuenta, los aminoácidos ácidos tienen 2 grupos carboxilos. Aquí tenemos 2 COOH. Aquí están disociados, ¿verdad? Pero tenemos 2 COOH. Entonces eso es lo que los hace tan especiales y porque tienen 3 pKas. Ahora vámonos a los aminoácidos básicos. Ok, si los ácidos carboxílicos tienen la propiedad ácida, la lógica es que los aminoácidos básicos, ¿qué van a tener extra? Van a tener un grupo amino extra. Entonces, en este caso, si podemos ubicarnos en los aminoácidos básicos,
podemos ver que tienen un NH3 más extra o NH2. Aquí están todos disociados también. Esa es la diferencia principal con la que estos aminoácidos, tanto como ácidos y como básicos, son la excepción de por qué tienen un pKa extra. ¿Okay? Ahora pasémonos a la siguiente, a la diapositiva actual. Entonces, si podemos ver aquí, yo creo que ya con esa pequeña explicación podemos entender un poco mejor lo que quiere decir aquí. Y lo vamos a volver a leer para contextualizar y pues para que puedan comprender más esto, ¿verdad? Los aminoácidos con grupo R ionizable tienen curvas de titulación más complejas, con 3 etapas correspondientes a los 3 pasos de ionización posibles. 3 etapas correspondientes con 3 pasos de ionización posibles. Repito, ¿verdad? Porque es importante. Tienen, por tanto, 3 valores de pKa. Ok, pasemos y vamos a ver 2 ejemplos importantes tanto de ácidos como básicos. Primero, tenemos la histidina. Primero analicemos la estructura de la histidina, porque en este momento no estamos aquí de por gusto y pues solo por ver, bueno, aquí esta curva la estudian y los dejo a su disposición. Claro que no. ¿Qué forma tiene la histidina? Veamos donde dice el +2. Quiero que se concentren también para que entiendan muy bien esto. En las cargas de estos compuestos, porque ahí es la clave donde pueden entender esto, donde dice +2, ¿ok? Ok, ¿y qué forma tiene la histidina? Ya sabemos que estos aminoácidos complejos van a ser especiales a los otros aminoácidos porque van a tener 3 pKas. Entonces, o tiene 2 opciones, o tiene un COOH extra o tiene un NH2 más, NH3 más extra. O tiene un grupo carboxílico extra o tiene un grupo amino extra. Entonces, vámonos a donde dice la carga ionizada +2. Y pues, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tiene extra? ¿Tiene un ácido carboxílico extra? Claro que no. O sea, solo busquemos y tratemos de ver N. Aquí vemos que tiene 2 grupos aminos. Entonces, eso significa que, pues, usando la lógica, es un aminoácido básico. Bueno, entonces vemos que pasó lo mismo. Estamos ocupando la misma lógica con la alanina y con la glicina que hicimos con la alanina y con la glicina. Le echamos hidróxido de sodio a un aminoácido y vemos el pKa, ¿ok? Entonces, primero tenemos el aminoácido bien ácido y le empezamos a echar hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que pasa? Por lógica, se desprotona el grupo carboxilo y se hace un ion carboxilato. Ok, estamos en +1 ahorita. No hay problema. No, yo creo que no se pierden ahí. Ahorita está todo más claro que el agua. ¿Qué es lo que pasa después? Donde dice pKr. ¿Qué pasó? Acuérdense que aquí la histidina tiene una forma casi cíclica de un aminoácido cíclico con cadena, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Aquí teníamos el NH+. Entonces del NH+, donó ese electrón que tenía extra para pasar solo a N. Acuérdense que aquí no vamos a tener un NH2 ni un NH3 porque es un ciclo. Entonces, por eso no se puede tener como lo queremos, ¿verdad? Y fíjense que podríamos explicar uno más simple, pero es mejor que expliquemos este aminoácido un poco complejo para que ustedes vean los otros grupos aminoácidos básicos y pues entiendan más fácilmente. Bueno, ¿qué es lo que se hizo cuando se pasó de la carga +1 a 0? Se desprotonó este segundo grupo, ¿verdad? La cadena lateral de este grupo amino de NH+, pasó a N. Y pues todavía tiene
todavía tiene electrones para dar, todavía tiene hidrógenos para dar, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? De 0 a -1, ¿qué es lo que pasó? De NH3+ en el grupo amino, en el grupo del aminoácido, pasó de NH3+ a NH2. Simple. Entonces, yo creo que aquí lo poco complicado, lo que se tiene que uno observar es que del NH+, de la carga +1, pasó a N. O sea, ahí el grupo amino ese de la cadena lateral dio su hidrógeno. Y luego el grupo amino del aminoácido principal, de la cadena principal del alfa carbono, dio su hidrógeno para convertirse en NH2. ¿Qué significa? Que hay dos aminos que donan su hidrógeno, pero no lo donan de un solo. Hay un paso progresivo. Entonces, y ese paso es donde sale el tercer pKa, que en este caso lo vamos a nombrar pKr. ¿Qué significa pKr? R de la cadena lateral. Simple. Por eso le ponen pKr, porque perfectamente le pudieron poner pK3. Bueno, entonces, sigamos. Eso es más que todo una breve explicación de cómo entender esta gráfica. Ahora vamos con otro ejemplo. El grupo aminoácido ácido. Y tenemos el ejemplo aquí gracias a al libro de referencia que tuvimos de Leninger, Principios de Bioquímica de Leninger. Y aquí tenemos un aminoácido ácido, que es el glutamato. Pues, ¿qué pasa aquí? Similar, aquí en vez de dos grupos aminos tenemos dos grupos carboxilos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Cuando tiene la carga neta +1, lo primero que va a pasar es que el grupo carboxilo del aminoácido, del alfa aminoácido, del alfa carbono del aminoácido, se desprotona. Entonces, es lo primero que hace, ¿verdad? Yo creo que no se pierden ahí. Luego, el segundo grupo carboxilo se va a desprotonar. Ese es de la cadena lateral, el pKr. Y luego, como ya no tenemos grupos carboxilos, el único que va a hacer falta que done ese hidrógeno que le hace falta es el NH3, el grupo amino, el ion amoníaco. Y finalmente tenemos el NH2, ¿verdad? Entonces, simple aquí, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí, en estos casos, cuando las cadenas laterales son ionizables, están ionizadas, tenemos 3 pKrs. ¿Cómo se les ocurre que podríamos encontrar el punto isoeléctrico? ¿Se recuerdan, verdad? El punto isoeléctrico era la media de el pK1 y el pK2. Lo primero, me imagino que a ustedes se les vendría a la mente era, bueno, hagamos un promedio de los 3. Alto ahí, no se hace promedio de los 3, que ustedes sería pK1 más pK2 más pK3 entre 3. Eso no lo hagan, por favor, no lo hagan. Lo que se hace, ya vamos a ver un ejemplo con el del glutamato. Y tenemos cómo se encuentra el pKi en los grupos R ionizable. Entonces, tenemos siempre el punto isoeléctrico, es el promedio de los dos, del pKa que encierra el suiterión. ¿Ok? Entonces, solo vamos a sacar 2 pKas, no vamos a sacar los 3. Pero, ¿cuál pKa vamos a elegir? Tenemos al del glutamato. Vamos a pasar la diapositiva anterior y tenemos que el pK1 es 2,19 cuando el ion carboxilato del aminoácido, de la cadena del aminoácido, donó su hidrógeno. Entonces, cuando dona su hidrógeno, el pKa es 2,19. Luego tenemos el pKr, que es el segundo grupo carboxilo que dona su hidrógeno.
Entonces, aquí, ¿cuál es el dato de ese? 425. 425. ¿Ok? Entonces, sabemos que entre esos dos, tanto el pK1 como el pKr, va a estar el punto isoeléctrico, el punto que a nosotros nos interesa. Y otra vez, si no lo entienden, por favor les digo que vean la estructura del aminoácido arriba de la gráfica. Entonces, y vean la carga neta. Cuando la carga neta es 0, ahí es donde nos interesa, ¿verdad? Entonces, trazamos ahí una perpendicular y sabemos que en esa carga neta 0 es donde va a estar el punto isoeléctrico. Entonces el punto isoeléctrico va a estar en la media de... De antemano una disculpa, chicos, tuve que cambiarme de lugar porque parece que estaba, pues se hizo muy tarde en la universidad y pues en este momento estoy en la casa. Bueno, el punto es que, bueno, sigamos con lo que estábamos viendo. Estábamos viendo lo del glutamato, y estaba diciendo cómo podíamos encontrar el PI en estos aminoácidos complejos. Entonces, teníamos que tomar en cuenta el pK1 y el pKr y pues hacer una media de esto. Ahora, vamos a ver el anterior compuesto, que es la histidina. El glutamato era un aminoácido ácido, pero en este caso la histidina, como podemos ver, es un aminoácido básico. Por ser aminoácido básico, el pKr va a estar en una diferente posición. Ahora, quiero que nos fijemos en el punto, en la carga eléctrica, que es 0. Ahí va a ser el punto isoeléctrico donde va a estar el suiterión. Entonces, entre medio de esos puntos, entre el pKr y el pK2, vamos a hacer una media para encontrar el punto isoeléctrico. Ahora que ya sabemos esas dos cosas muy importantes, ahora con este ejercicio, porque este ejercicio tiene pues puntos pKr y pKa y pK1 o pK2 diferentes, es otro compuesto. Pero aquí dice, el punto isoeléctrico es el promedio de los pKa que encierran el suiterión. Entonces, aquí están buscando el punto isoeléctrico. Ahora, yo les dejo de tarea que averigüen qué tipo de aminoácido es, un aminoácido básico o un aminoácido ácido. Dependiendo cómo los expliqué, así se va a hacer. Obviamente es un aminoácido complejo, pero ustedes verán. Vamos al siguiente tema, que serían los péptidos y las proteínas, un poco rapidito. Sí, ¿qué son los péptidos? Los péptidos son dos moléculas de aminoácidos que se pueden unir en forma covalente a través de un enlace amida sustituido, denominado enlace peptídico. Entonces, cuando les digan a ustedes qué es un enlace peptídico, un enlace peptídico es un enlace amida. Nosotros ya vimos que son los enlaces amidas, las amidas en sí. Y tenemos un ejemplo, que tenemos la alanina y la glicina. Y tenemos la glicina y la alanina. Estos dos son estereoisómeros, o por supuesto que son los mismos compuestos, pero son estereoisómeros, por lo tanto son diferentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, como la abreviatura de cada uno de estos ya cuando se unen como péptidos. Ahora explicaré sobre el N-terminal y el C-terminal. ¿Qué son estos? Son formas de denominar a los péptidos en sus cadenas, tanto finales como inicial, o podríamos decir cadena izquierda y cadena derecha, final. Entonces, las cadenas peptídicas siempre tienen un grupo amino en un extremo, llamado N-terminal, y un grupo COOH en el otro, llamado C-terminal. Por conveniencia, los péptidos siempre se dibujan con el N-terminal sobre la izquierda. Entonces, el N-terminal significa que en la izquierda una amida va a estar pues terminando el enlace peptídico, y a la derecha vamos a tener un grupo carboxilo pues terminando o comenzando el enlace peptídico, ¿verdad? Un grupo amino terminando en la izquierda. Otra vez, repito, un grupo amino
terminando a la izquierda y un grupo carboxilo terminando a la derecha. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente diapositiva y tenemos aquí como un ejemplo de cadenas peptídicas. Entonces aquí ya ven la importancia, porque ustedes se tienen que aprender la abreviatura de los aminoácidos, porque hay un punto donde las cadenas son tan largas que ya no tiene gracia empezar a dibujar los enlaces, porque son demasiado largas. Entonces se empieza a abreviar. Entonces ustedes tienen que saber qué es ALA, qué es LEU, qué es CIS, qué es MET, qué es TRI. Esto es aprendido. Entonces, como estábamos diciendo aquí, la alanina va a tener un N-terminal. ¿Qué significa N-terminal? Que en la izquierda hay un grupo amino terminando esta cadena peptídica. Y a la derecha que vamos a tener un C-terminal. C-terminal significa que a la derecha vamos a tener un grupo carboxilo terminando, por ejemplo, en este caso, este aminoácido que se llama leucina. ¿Ok? Vamos, si está todo claro, ahora vamos a recordar un poco sobre los enlaces amidas. ¿Sabían que las amidas se forman por medio de un haluro de ácido y amonio o amoníaco? Amonio. Entonces, o una amina primaria o amina secundaria. Entonces, si ustedes no recuerdan esta parte, pues les invito a que vean estas clases de las reacciones de los ácidos carboxílicos, de los sustituyentes de los ácidos carboxílicos, para que se recuerden, ¿verdad? Porque ya lo deberían saber. Entonces, ¿por qué estamos recordando este enlace amida? Claro, el enlace peptídico es un enlace amida. Entonces, ahora vamos a ver sobre la geometría de los enlaces peptídicos. Sabiendo que estos enlaces son uniones amida, tendrán una estructura similar a la de ellas. Las amidas tienen una estructura de resonancia significativa que otorga el enlace carbono-nitrógeno cierto carácter de doble enlace. Como resultado, el átomo de nitrógeno es un híbrido sp2 con configuración plana. Entonces aquí vemos, si ustedes no recuerdan, la configuración de los alquenos, porque los alquenos fueron los iniciales que tenían esta hibridación sp2, pues los invito a que repasen alqueno. Imagínense, esto es de los principios de la unidad 1. Entonces, ¿por qué estamos tan interesados en la hibridación de estos enlaces peptídicos? Porque así como en los alquenos teníamos cis y trans. Aquí, similarmente, en los enlaces peptídicos vamos a tener ese cis y ese trans. Y se recuerdan, ¿qué enlace en los alquenos era más estable, el cis o el trans? Si pues la memoria no les falla, el enlace trans era el más estable, porque requería menos energía y no es muy distinto de estos enlaces peptídicos. Si se fijan, en un polipéptido, cada enlace peptídico mostrará una preferencia por adoptar conformaciones S-trans, como los alquenos. No obstante, los polipéptidos no son completamente planos, debido a que poseen enlaces sigma que experimentan rotación libre. Solo los enlaces peptídicos experimentan una rotación restrictiva. Entonces, estas diferentes rotaciones, estas diferentes conformaciones que se harán, lo veremos en la otra clase. Pero gracias a estas conformaciones tenemos varias formas de los enlaces y en las proteínas, varias conformaciones. Pero sí, es muy importante que tengan en cuenta esto de la hibridación, porque por esto debido a esto, tenemos la configuración digamos, en la estructura secundaria de las proteínas. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso en la siguiente clase, pero bueno. Ahora vamos a hablar sobre los puentes disulfuro. ¿Qué son los puentes disulfuro? Al final de la unidad 1 se estudiaron los tioles y los sulfuros. Imagínense qué tan importante es este tema de los aminoácidos, que incluso estamos viendo temas de la unidad 1, estamos viendo temas de la unidad 2.
pues todo estamos viendo en este momento. Si se recordarán, en la unidad 1 no tocamos reacciones de tioles y sulfuros porque era demasiado que les estábamos dando y no les íbamos a meter reacciones. Pero en este momento les podemos dar unas reacciones. Es muy simple esta reacción, si pueden ver aquí. Tenemos tioles, dos tioles. Y si no se recuerdan que son tioles y sulfuros, por favor vayan a ver la clase de tioles y sulfuros que por coincidencia yo la di, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tioles. Oxidamos esos dos tioles para hacer un disulfuro. Y podemos regresar esa reacción, ese producto puede ser reversible si tenemos un disulfuro y lo reducimos. En discusión hablamos que hidrogenar y reducir es lo mismo, así que ténganlo en la cabeza. Cuando decimos reducción significa hidrogenar. Entonces cuando reducimos este disulfuro lo convertimos en dos tioles. Y quiero que se graben esta reacción, chicos, aunque es de la unidad 1, pero va a ser tan de vital importancia en este tema de las proteínas que si no lo tienen en cuenta, si no lo tienen en la cabeza, pues van a decir, bueno, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, grábenselo. No es muy difícil la reacción, no es muy difícil, así que no tendrían por qué tener mucho problema. Ahora, la cisteína. ¿Saben qué es la cisteína, verdad? Si nos vamos al cuadro del inicio, podemos ver dónde estaba la cisteína. Aquí tenemos en los grupos de aminoácidos, tenemos en los aminoácidos hidrófilos, tenemos adentro a la cisteína. Aquí dice que los radicales polares, son radicales polares, pero sin carga. El grupo que está bien a la derecha. Pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua, favoreciendo su solubilidad. Y en la posición 3 de arriba tenemos a la cisteína ahí, ¿verdad? Solo que está bien pequeño, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que impriman esto y apréndanselo, ¿verdad? Y apréndanselo. Entonces, ¿qué hace a la cisteína tan especial? De los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas, solo la cisteína contiene un resto tiol. Aquí podemos ver el SH, es lo que compone el tiol. Como tal, los residuos de cisteína son los únicos capaces de unirse entre sí. La reacción más común de este grupo es una oxidación reversible, que forma un disulfuro. La oxidación de dos moléculas de cisteína forma cistina. Ahora, esta oxidación reversible, chicos, acabamos de verla hace 2 minutos. Esta es la oxidación. Tenemos dos tioles y formamos, oxidando, por supuesto, formamos un disulfuro. Entonces, eso es lo que tiene tan de especial la cisteína. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? Oxidación de dos moléculas de cisteína para formar cistina. Podemos ver a la derecha. Podemos ver a la derecha dos cisteínas. ¿Y qué pasa? Las vamos a oxidar. Las vamos a oxidar para convertirlos en un disulfuro o una cistina, por medio de la reacción que acabamos de ver. Y puede ser reversible esta reacción si que reducimos la cistina para formar dos cisteínas. Ok, este enlace puede producirse en una única cadena para formar un anillo o entre dos cadenas separadas para formar un puente intramolecular. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. En la imagen de la izquierda, esta es la imagen de David Klein, tenemos una cadena. Pero ¿qué pasa en esa cadena? Tenemos dos cistinas en esa cadena. Entonces, en esa cadena podemos formar un puente. Como dice David Klein, intracatenario. ¿Qué significa? Que está en la misma cadena. Podemos formar un anillo. ¿Por qué? Porque la cistina se oxidó, las dos cistinas se oxidaron para unirse. Y también podemos tener el ejemplo 2. El ejemplo 2 es de dos cadenas completamente diferentes de péptidos. Y pues la única que los une, ¿por qué están unidos? Por medio de dos moléculas de cistina en estos diferentes tipos de cadenas. Siempre es la misma ciencia de la oxidación de estos dos tioles para formar un disulfuro. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras de las proteínas, pero ya llevamos mucho tiempo
y pues tampoco quiero alargar mucho la clase. Esto lo vamos a hablar en la otra clase. Vamos a hablar sobre todos los tipos de estructura de las proteínas, que ya va a ser básicamente el tema final. Pero aquí podemos dar un pequeño resumen. La estructura de moléculas grandes, como las proteínas, pueden describirse según varios niveles de complejidad ordenados en una especie jerárquica conceptual. Normalmente se definen 4 niveles de estructuras de las proteínas y tenemos la estructura primaria, como pueden ver aquí, esta es imagen de Lehninger. Estructura secundaria, la estructura terciaria, la estructura cuaternaria. En este momento no vamos a hablar sobre todo el tipo de estructuras porque podría tardar 2 horas, pero vamos a explicarlas más detalladamente en la siguiente clase, más tranquilamente en la siguiente clase. Entonces, cerrando el tema, disculpen que hubo un cambio de formato de video. No quería volver a dar toda la clase de nuevo. Pude salvar, gracias a Dios, la primera parte de la clase. Y pues espero que no haya problemas en unir estas dos partes, no tengan problemas ustedes en entender. Voy a tratar de hacer todo lo posible para que no se desconfigure el video ni nada por el estilo, pero aún así, gracias a Dios que no hubo muchas letras, y porque no hubo muchas letras no creo que no tengan muchos problemas. Chicos, esta es la clase, creo que en la videoconferencia número 26, y terminamos en la otra clase prácticamente con la unidad 3 y prácticamente con todo el ciclo. Nos estaremos despidiendo ya para la siguiente clase. Por supuesto, les vamos a hablar sobre todas las estructuras de las proteínas, pero les recomiendo que estudien mucho, más que todo esto del suiterión, porque les va a servir mucho para su siguiente materia, que sería bioquímica. Van a ir con una buena base y pues nada, eso pues. Sin más que decir, les deseo un buen día, muchas gracias por ver el video y que la pasen bien.